De regreso, amigos, en Infractal, y en esta oportunidad pues tenemos el placer de compartir con un analista internacional con quien vamos a hablar de los diferentes temas que están suscitando el interés de la comunidad internacional, de todos aquellos que están o se sienten apasionados por precisamente el acontecer, ¿no?, internacional, los acuerdos de paz en Hamás, ¿por qué no? También de la cumbre de las Américas que se va a celebrar en la República Dominicana, la decisión de los Estados Unidos mexicanos de no participar de la cumbre y otros temas que marcan la agenda de la geopolítica global. Para ello está con nosotros Rodney de la Rosa. Buenas noches, Rodney, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Eduarda, gracias por la invitación. Yo contentísimo de poder compartir de estos temas que tanto apasionan. Ya lo sabes, aquí vamos a estar entre internacionalistas. Entre colegas. Entre colegas, pero la verdad que para mí un gusto poder hablar de estos temas. Vamos a iniciar por los acuerdos de paz que se firman o que se han llevado a cabo entre Palestina, ¿no?, y el Estado de Israel, y quizás un contexto, que nos puedas dar un contexto general de por qué llegamos hasta este punto, un poco más allá de lo que sucedió hace 2 años en octubre, porque creo que el conflicto se remonta a unos tiempos un poquito más atrás. Así es, el pasado 7 de octubre ya cumplió 2 años de aquellos ataques que fueron lo que desataron prácticamente este avispero que nosotros estamos viviendo y que ya por fin llegaron a, digamos, con un acuerdo parcial. Hasta el momento estamos esperanzados de que continúen, de que se puedan realmente hacer valer todos esos 23 puntos que tienen estos acuerdos y que le han valido el mérito al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sido básicamente quien ha sacado la mejor parte dentro de todo esto, aunque hay que aclarar que es un acuerdo que de fondo no es del presidente Trump, sino que es una propuesta del ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, quien presentó precisamente valga la redundancia, esa propuesta para llegar a un acuerdo definitivo y parar con esos años de guerra, una guerra que ha dejado más de 70,000 muertos por el lado de los palestinos, más de 1,500 por el lado de los israelíes, y que ya el mundo estaba pidiendo realmente una paz. Entonces llegamos a este contexto en el que aparentemente las dos partes están de acuerdo. Ayer incluso se hicieron las entregas de los 20 primeros rehenes que estaban en poder de Hamás en la Franja de Gaza, y se está a la espera de los otros 28 cadáveres. Quedaban solamente 48, 20 con vida, que fueron los que se entregaron ayer, y entonces una segunda partida de los 28 cadáveres que quedan, que están en poder de Hamás, y que ese sí es un proceso un poquito más largo, porque ahora inicia esa fase de identificación de esos cadáveres para luego entonces ser devuelto a Israel y entregado a sus familiares. Algo que me surge a propósito de que has planteado parte de lo que se ha vivido, hablabas del el 7 de octubre, si bien es cierto que se condena desde el punto de vista internacional la irrupción de Hamás en territorio, digamos, israelí, no es menos cierto que el pueblo palestino ha vivido desde el año 1948 una invasión y un genocidio de manera permanente por el Estado de Israel. Hay condenas que pesan a nivel internacional sobre Benjamín Netanyahu. Dándote este panorama general, ¿qué piensas tú que puede pasar en lo adelante? ¿Se cumplirán estas condenas internacionales de los 5 crímenes de guerra? 4 han sido cometidos por el Estado de Israel, y la única sanción es el salir de Eurovisión, ¿no?, que ha planteado la comunidad internacional. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se puede vislumbrar? Mira, para caer en ese punto tenemos que ver primero el contexto que hay dentro de Israel. Y es un contexto que desfavorece en todos los sentidos al primer ministro Benjamín Netanyahu, que a mi entender en estos momentos tiene que ser la persona que más está detestando que se haya llegado a estos acuerdos, porque hay una presión dentro de su país
por investigaciones en su contra por corrupción. De hecho, hay expertos internacionales que plantean la posibilidad de que él haya utilizado la estrategia de alargar más el conflicto para poder tener ese control completo y, digamos en buen dominicano, salvarse el pellejo. Entonces, ese contexto está ahí, las sanciones, como mencionas, están ahí. De hecho, hay una orden de captura internacional por crímenes de guerra y se están analizando incluso algunas violaciones de derechos humanos y de un genocidio sistemático que se pudo estar dando del lado de Hamás en el bloque de la Franja de Gaza, desde la incursión precisamente de las fuerzas de defensa de Israel. Entonces, en ese contexto, tú lo mencionabas, un Estado de Israel que tiene 70 años, que ninguno de los dos estados ha querido reconocerse mutuamente. Yo soy de los que digo que a Israel se le fue la mano ya en la última parte, y de hecho, si hay hoy o desde un el acuerdo, principio. desde el principio, mira que lo que pasa, yo siempre he dicho que en el caso, no me gusta como irme de un lado ni de otro en este aspecto, porque si bien es cierto que al final Israel realmente se le fue la mano demasiado, además de que estaban matando civiles con bombardeos y demás, estaban también llevando, digamos que un genocidio sistemático con no permitirle que entraran los alimentos, las personas estaban muriendo por inanición y demás. Pero del otro lado también tenemos que ver de dónde viene todo esto. Del lado palestino no ha querido nunca reconocer que hay territorios de esos que hoy están peleando que lo perdieron. O sea, en la guerra de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur, todos esos conflictos que se han venido dando, y si nos vamos mucho más atrás, incluso territorios que los mismos judíos compraron. Entonces, ellos no han querido entender que son dos estados que van a tener que coexistir. Y uno tendría que ver con algo que has mencionado, que es el tema de el reconocimiento de los estados. ¿Por qué? Porque cuando sale la resolución de Naciones Unidas en el año 1947, precisamente se da la resolución hablando de la división de un territorio de 2 estados. Sin embargo, la comunidad internacional, iniciando por los países que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad, solo reconoció a uno de los 2 estados. No hay un tema ahí de legalidad, no hay un tema también ahí tal vez de intereses respecto a beneficiar uno sobre otro, que al final ha hecho imposible que un Estado pueda desarrollarse aún cumpliendo con los parámetros que establece la Convención de Viena, la Convención de Montevideo del año 1933 respecto a qué es un Estado. Sí, por supuesto. Y eso tiene que ser, esa es la base del planteamiento y de todo este conflicto. De hecho, por eso te decía que hay que saber que son 2 estados. Eso tú lo mencionabas, los pocos estados que en su principio, en el inicio, reconocían a Palestina. Hoy estamos hablando que de los 193, 153 están reconociendo al Estado de Palestina. Y en la última parte, en las últimas semanas, vimos aliados históricos de Israel, como Francia, Alemania, que se sumaron a la posibilidad de 2 estados. Ahora, Israel nunca ha querido eso, porque cuando se le da ese tratamiento de Estado, le estás abriendo la posibilidad a un Palestina de que pueda reagruparse, de que pueda armarse militarmente, y eso es lo que Israel no quiere. De hecho, si te fijas en los acuerdos, no se habla de un Estado palestino. Se deja la posibilidad de que se llegue a un gobierno de transición de manera indefinida y que se pueda entonces llevar un gobierno que sea, digamos que, orquestado desde fuera. Entonces, estamos hablando, y ahí básicamente la razón al planteamiento. Estamos hablando de un solo ente Sí. que tiene calidades jurídicas, y cuando hablo de calidades jurídicas, derechos y obligaciones ante la comunidad internacional, que es el Estado de Israel, y recién un ente que, a pesar de que hay una resolución del año 1947, recién un ente que ha sido reconocido como sujeto del derecho internacional, que es el Estado Palestina, a pesar de esa resolución 70 años después. Entonces, estamos hablando entonces de una limpieza étnica progresiva, porque del Estado de Israel, y ojalá podamos colocar unas gráficas para que podamos ver qué era Palestina antes de ser
una tierra fiduciaria o bajo una administración fiduciaria del gran imperio británico luego de la Primera Guerra Mundial, porque eso eran territorios otomanos. Entonces, lo que era Palestina antes del año 1947 y lo que fue luego del 48, cuando se declara la independencia y el nacimiento oficial del Estado de Israel, y lo que es al día de hoy. ¿Por qué hago este recuento? Porque a veces la gente entiende, bueno, es que Israel es el Estado. Bueno, sí. pero y yo a veces digo... Y de hecho lo confunden con el Israel de la Biblia, que nada tiene que ver, ni siquiera en las mismas ubicaciones se encuentra, por ejemplo, el Estado de Israel ahora mismo que como estaba configurado en la Biblia. Por eso también yo sé que es una parte de un tanto escambrosa, porque se confunde igual el sionismo, y para allá también voy a preguntarte, el sionismo con lo que es el judaísmo. Y el sionismo es una ideología política que se implementó desde el año 1816 al año 1914, precisamente finales del siglo XVIII, XIX y siglo XX. Inicios de la Primera Guerra Mundial. Inicios de la Primera Guerra Mundial, y que concluye esa visión ideológica en el año 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el nacimiento del Estado de Israel en el año 1947 y su independencia en el año 1948. Porque la gente no entiende muchas veces estos temas internacionales y lo que es la administración fiduciaria, que era lo que eran esas tierras por parte de Inglaterra en esa época. Sí, y por eso es que hace mucho más complejo. Me gusta participar en programas así, donde haya ese nivel de conocimiento, porque eso ayuda a edificar a las personas y saber en qué punto estamos hoy en día. Yo no soy para nada partícipe de lo que está haciendo Israel, pero tampoco desconozco lo que está haciendo Palestina, porque yo siempre pongo el ejemplo de Palestina como el vecinito incómodo que tú tienes, que le tira piedra, entonces cuando el grande le da, entonces viene, me dio, y ahí todo el mundo, porque al final del día Israel es que tiene las relaciones internacionales por ser la potencia. Ahora bien, como te decía, hay factores que hicieron que Palestina fuera perdiendo territorio, que fueran perdiendo terreno, y lo perdieron en buena lid. Que haya sido que lo hayan comprado a precio de vaca muerta, como sea, o que sea parte de esa expansión que a este punto yo no descarto que la idea principal de Israel haya sido anexarse por completo con la Franja de Gaza. Y de hecho, si pudiéramos hoy mencionar algún aspecto de lo que pudiera haber acelerado ese proceso, es que se estaba planteando que Egipto abriera sus fronteras para una parte de esos cerca de 2 millones de palestinos de la Franja de Gaza que deberían, según el Estado de Israel, cuando llevaron a cabo las incursiones terrestres, pues tenían que ir a algún lado. Y entonces se estaba planteando de que Egipto se hiciera cargo de eso. Pero Egipto no iba a entrar en ese juego porque era prácticamente darle acogida a los enemigos de Israel. E iban a tener un conflicto abierto plano. Entonces es expropiar de su tierra a gente que tenía su tierra, y que los israelíes llegaron en el año 1948. Y digo llegaron porque el primer proyecto se hizo en África. El primer proyecto de la creación del Estado de Israel, que fracasó, se hizo en el continente africano, un poquito lejos de lo que es la península arábica, ¿no? Y para Israel es muy importante tener acceso al mar, y lo tienen precisamente por la Franja de Gaza. Entonces, son de los aspectos, digamos, técnicos que a veces las personas no entienden. Por eso, importante siempre matizar la importancia del reconocimiento de los estados, y tal vez, y ahí te paso la palabra, porque más que una entrevista estamos teniendo una conversación muy interesante. Me gusta. Una conversación muy interesante respecto al derecho internacional. Yo creo que, y ahí te paso la pregunta para saber tu perspectiva, yo creo que la comunidad internacional y los países que luego de la Segunda Guerra Mundial pues se repartieron el mundo, literalmente, han tenido una responsabilidad en lo que implica el conflicto hoy. Y los menciono para que la gente sepa. Hay 5 países que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra,
Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Esos 5 países tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Y estos países también han permitido por mucho tiempo la agudización del conflicto. Pregunta seria, y a propósito de las declaraciones del ministro de Vivienda y Edificaciones de Israel respecto a que ahora viene un boom inmobiliario en la Franja de Gaza. Hay un aspecto geopolítico, de interés geopolítico, detrás de todas estas acciones, fuera de lo del el 7 de octubre, porque pareciese que es una limpieza étnica que viene perpetuándose ahí y que tiene más de 70 años y que su punto de inflexión fue el día 7 de octubre de hace 2 años, del año 2023 específicamente. ¿Pudiera decirse que hay un aspecto ahí geopolítico que tiene que ver con intereses de X o Y potencia por controlar esa zona? Sí, por supuesto. Por supuesto, esa es una zona sumamente importante en términos de geopolítica. O sea, el que controla ahí controla parte del Mediterráneo, controla parte de Oriente, es prácticamente el conector entre Oriente y esta parte del mundo y claro, tener países, tener naciones que estén, digamos que de un lado o de otro, claro, siempre va a existir uno que defienda a otro. De hecho, aquí vemos prácticamente una extensión de la Guerra Fría. ¿Quiénes son los que están del lado de Israel y quiénes son los que están del lado de Palestina? Tú dices, ajá, ¿quiénes son los socios de Palestina? Tú tienes a Irán, tú tienes de manera indirecta a Rusia, a China. ¿Y quiénes son los que están del lado de Israel? Tú tienes a Occidente, liderado por los Estados Unidos. Entonces, siempre va a existir el interés de esas naciones. Ahora, lo que ha cambiado aquí es quizás el enfoque, y lo hemos visto en las últimas semanas, como te decía anteriormente, quizás el enfoque de que ahora sí, aparte de esas grandes potencias, están viendo la posibilidad de que se reconozcan los dos estados como una salida al conflicto. Entonces, el problema aquí es que Israel no quiere aceptarlo y de hecho firma el acuerdo, lo da a conocer Donald Trump y a la hora, a los minutos, Netanyahu emite un comunicado a través de las redes sociales que dice que ellos tienen, según el acuerdo, que no lo dice en ninguna parte, pero él dice que tienen la potestad de que sus fuerzas se mantengan ahí hasta que se resuelva todo. Y el acuerdo no dice eso. El acuerdo lo que dice es empezar con el intercambio de rehenes 78 horas después, entonces permitir que lleguen las ayudas y entonces iniciar un proceso de retirada, no de quedarse, de retirada. Entonces genera digamos que un contexto que le permite, porque ¿quiénes van a liderar ahora? Van a liderar ese grupo multinacional que va a tener un gobernador, la persona de Donald Trump, y una persona cercana a todo esto como el señor Tony Blair, que son los que estarán gestionando este nuevo estado de transición. Sería lo que se conoce como una administración fiduciaria en materia de derecho internacional, hasta que se pueda crear un estamento, ¿no?, de lo que se conoce como la democracia liberal. Vamos a hablar un poquito de eso al volver de esta breve pausa comercial, no sin antes decir que Rusia estuvo aliada a Francia, Inglaterra y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y un dato histórico: la Segunda Guerra Mundial no termina con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Termina el 2 de mayo del año 1945 con la muerte de Hitler cuando el ejército ruso llega a Alemania. Datos históricos interesantes. No se muevan porque en breve seguimos con más aquí en Infractal. Amigos en Infractal, y recordarles que estamos conversando con Rodney de la Rosa. Yo le voy a dejar el espacio porque nuestra productora no está haciendo más señas que un tráfico, pero ustedes saben que a mí me apasionan los temas internacionales, que es mi área de especialización, pero uno se emociona. Pero Rodney, bueno, adelante. Eso es bueno. Y miren, antes de la pausa mencionabas algo importante, y es el final de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un punto que se puede hacer cierto paralelismo a lo que está ocurriendo ahora con estos acuerdos. Y es
por ejemplo, la cumbre de Yalta llega prácticamente como una cumbre de dividirse los territorios. Tú vas para el sur, yo voy para el norte, yo voy para el oeste de Alemania, y eso fue lo que dio paso a la Guerra Fría. Pero en ese contexto, tú tenías la potencia de Rusia, que era quien marcaba, digamos que el trayecto de las negociaciones. Vamos a dividirnos de esta forma porque mi ejército fue el que demostró que tenía el poder. Pero luego de que muere Franklin Delano Roosevelt, sigue el proceso y hay un factor X, la generación de la primera bomba nuclear. Y en los acuerdos siguientes con Stalin, ya el presidente era Harry Truman en ese momento, quien le sucedió. En las próximas negociaciones, quien pone la línea es Truman, diciendo tenemos una bomba que va a cambiar el panorama completo. Entonces ya cambió de Rusia tener el control, de nosotros guiar para dónde vamos, a saber, espérate. Y entonces viene y lanzan las bombas de Hiroshima y Nagasaki en septiembre, y ya entonces le demuestra al mundo quién tiene el poder. Y eso permite que los Estados Unidos negocien teniendo la ventaja. Entonces hago el paralelismo con lo que está sucediendo ahora, porque para mí, a este punto, jamás midió mal, calculó mal los atentados del 7 de octubre. Sí. Y no pensaban que la guerra se iba a extender tanto, y no pensaban que Israel iba a llegar tan lejos. Entonces, al llegar a este punto, le quitan prácticamente la vértebra de tanto de Hamas como Hezbollah, y le quitan ese poder que tenían militar, y entonces tienen que negociar bajo los términos de Israel. Que ahí es que llega ahora el contexto en el que Israel dice, sí, nosotros vamos a hacer. Ahora, yo tengo mis dudas, yo no sé hasta qué punto Israel realmente va a permitir o va a aceptar que estos acuerdos sucedan así, porque ya ellos están consiguiendo lo que querían. Primero, desarticularon esos grupos de amenaza. Segundo, ya están teniendo de regreso a sus rehenes. En algún momento ellos pueden decir, yo no necesito nada, voy a seguir con mi plan, que es despoblar esa parte. Exterminar, no lo dices tú, pero lo digo yo. Exterminar, un genocidio ahí. Una limpieza étnica, como han planteado algunos sionistas israelíes. E incluso tienen libros hablando de esa nueva... de esos nuevos israelíes en ese territorio. Pero no me gustaría dejarte ir, Ronnie, sin que hablaras un poco de la Cumbre de las Américas que se va a celebrar este diciembre en la República Dominicana, y precisamente las declaraciones de la presidenta de México respecto a no venir a la República Dominicana y participar de la Cumbre de las Américas. Mira, se ha convertido ya en una costumbre, digamos. Cuando no se invita a uno u otro del grupo, siempre salen algunos que dicen, no voy a participar y demás. Y en el contexto actual, pudiéramos decir que, bueno, si México no quiere venir, porque al final del día, esos países, la mayoría de los países que van a participar de la cumbre, tienen una sola misión, y es desconocer esos países que no fueron invitados. Cuba, Nicaragua, Venezuela, por entender que ahí existen dictaduras, que ahí no existen una democracia. Ese es el pensar de ellos. Entonces, siempre... Pero de los 33 países de América Latina no es el pensar. No. Ni de Brasil, ni de Colombia, ni de México. No, claro que no. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los que son, digamos, los líderes en esta ocasión, que es la República Dominicana como sede y los Estados Unidos, estaríamos viendo prácticamente lo mismo que sucedió en la cumbre de Los Ángeles en California, que también quedaron fuera por no ir en la misma línea. Entonces, por eso a mí nunca me gusta estar de un lado ni de otro, sino presentar el contexto. Y creo que siempre van a seguir esos bloques de izquierda más rancia, porque te fijas, de la izquierda más moderada, una izquierda como en Chile, una izquierda como en Colombia, que aunque hay unos, digamos que cierto desliz con Petro, no están en la misma sintonía de esos países. Y de hecho, tú tienes a Brasil, por ejemplo, que desconoce
el gobierno actual de Nicolás Maduro, y al igual que Petro, aunque lo desconoce en teoría, pero en el papel sigue siendo un aliado importante. Entonces, creo que eso de esos grupitos siempre va a existir. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este programa. Vamos a tener que venir en otra ocasión a hablar de temas internacionales. Un día que no tenga gripe. Un día que no tengas gripe. Y un día que también esté Randy, que Randy también es un internacionalista a carta cabal. De verdad, Rodney, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y ha sido una conversación muy agradable. Me sentí muy bien, de verdad que sí. Me gusta cuando puedo compartir así y conocer las diferentes ideas. Bueno, a ustedes amigos, muchísimas gracias por la sintonía. Recordarles que este espacio se retransmite por aquí por RNN Canal 27 y que ustedes tienen una cita con nosotros obligada el próximo domingo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.